¿Es la verdad algo relativo? ¿Depende de la opinión que tenga cada uno? ¿Es que son todas las ideas igualmente respetables? Esa es la pregunta que se hace también la película Negación, Denial. Trata el caso histórico de 1996, cuando una historiadora judía estadounidense, Deborah Lipstadt, fue llevada a los tribunales británicos por la acusación de difamación de un autor inglés historiador conocido por su negación del Holocausto. Era David Irving. Hoy en El sueño se ha acabado vamos a hablar del revisionismo, algo impensable al acabar la Segunda Guerra Mundial, que llegaría un día que tendríamos que explicar y demostrar la verdad del Holocausto. La intención del revisionismo es bien clara. Quiere mostrar que su postura es tan respetable como la que mantiene la mayoría de los historiadores en el campo académico, que es una cuestión simplemente de libertad de expresión y que todo ataque o refutación de esas posturas revisionistas es censura. La película Negación nos muestra realmente lo falaz de esta argumentación, cómo se trata no de un tema de libertad de expresión, sino de la cuestión de la verdad misma. Hacía tiempo que el cine nos enfrentaba a preguntas tan profundas como esta. Ese es el gran acierto de esta producción de la televisión británica, de la BBC, que ha dirigido Mick Jackson sobre un impresionante guión del dramaturgo David Hare y que lleva así a la pantalla el asunto de la verdad misma. No veo motivos para andarme con miramientos con Auschwitz. Con un ejemplo de mal gusto, afirmo que murieron más mujeres en el coche del senador Edward Kennedy en Chappaquiddick de las que murieron en una cámara de gas en Auschwitz. La negación del Holocausto se basa en 4 afirmaciones básicas. Número 1. Que jamás hubo ninguna intención sistemática por parte de los nazis de matar a todos los judíos europeos. Número 2. Que las cifras son mucho menores a 5 o 6 millones. Número 3. Que no existieron cámaras de gas ni instalaciones construidas específicamente para el exterminio. Número 4. Que el Holocausto es por tanto un mito inventado por los judíos para obtener compensaciones económicas e impulsar las fortunas del Estado de Israel. La guerra, según los negacionistas, es un puñetero negocio. No hay nada especial respecto a los judíos, no son los únicos que sufrieron, son solo víctimas colaterales de la guerra. ¿Cuál es el problema? Es la brillante argumentación que tiene en sus clases el personaje que interpreta la actriz inglesa Rachel Weisz, que interpreta ni más ni menos que a la verdadera historiadora judía, una americana, Deborah Lipstadt, que está aquí presentando ante su clase las razones del revisionismo. La obra que hizo César Vidal sobre los revisionistas, publicada por Anaya y el como grupo editorial, pero que era parte del sello del editor judío argentino Mario Muchnik el año 94, te muestra cómo esta historia se va fraguando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Comienza en Francia con autores fascistas como Bardes o incluso el socialista Racinier, pero luego viene una serie de norteamericanos como es Barnes, App o Butch, que van a asaltar el mundo académico hasta llegar a esta figura que es la que más destaca de los años 80, que es la figura de Irving, un inglés que se hace conocido por un libro publicado en Planeta en el año 88 sobre la guerra de Hitler, que es un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene argumentos revisionistas, pero que ya incluye un cierto lavado de cara del Führer, ¿no? Porque tiene muy pocas referencias al Holocausto. Y a partir de ahí, del llamado informe Leuchter, Irving empieza a dar a conocer los argumentos que se repiten en todos los revisionistas. Básicamente que las cámaras de gas nunca existieron, que las acusaciones son siempre las mismas, que la mayoría de las muertes de judíos fueron por colaboracionistas
y que se convierte ni más ni menos que a la víctima en culpable. Ellos se han inventado el Holocausto y lo que quieren es dinero, recibir indemnizaciones. Se convierten ellos en los verdugos demonizando a los nazis y ellos son los inocentes de esta historia. ¿Cómo sabemos que el Holocausto ocurrió? Os lo pregunto en serio, ¿cómo lo demostramos? ¿Pruebas fotográficas? Ni una sola persona ha visto jamás ninguna fotografía de un judío en una cámara de gas. ¿Y sabéis por qué? Porque los alemanes se aseguraron de que no se hicieran. Así que, ¿cómo sabemos que asesinaron a tantos? ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo de convincente es? Esto es lo apasionante de la historia de negación, que te enfrenta a la cuestión misma de la verdad, sin lugar a dudas la más importante de nuestro tiempo. Es evidente que una ciencia como la histórica no se puede basar en la reconstrucción de unos hechos que han pasado, que no podemos volver a analizar y evaluar en el presente. Pero es posible, por lo tanto, afirmar cualquier cosa acerca de la historia, o hay unos hechos evidentes que se tienen que considerar como incuestionables. Esto no solamente se aplica, por supuesto, al Holocausto, sino a otros muchos acontecimientos en la historia, empezando por la verdad del cristianismo. ¿Cómo podemos saber la realidad de lo que cuenta la Biblia o los Evangelios? Muchos han llegado a un relativismo tal que parece que cualquier afirmación se puede hacer al respecto. Una de las cosas más valiosas de esta historia es ver cómo funciona el conspiracionismo. La manera en que se graba esta conferencia que vemos al principio de la película de Lipstadt, en la que aparece supuestamente por sorpresa Irving y manipula todo de cara a las redes sociales ya y lo que va a ser Internet en su pretensión de ser censurado y el dilema al que se enfrenta también la historiadora cuando tiene que decidir si entra en un debate con él como si tuviera una argumentación que presentar y responder o simplemente lo ignora. Es un placer presentarles a la titular de la Cátedra Doron en Estudios Judíos y el Holocausto de la Universidad Emory y autora de Negando el Holocausto, el ataque creciente a la verdad y a la memoria, Deborah Lipstadt. Al margen de por qué alguien se convierte en negacionista al investigar, solemos descubrir que tiene una intención oculta. Así que la negación es una ganzúa que abre el cerrojo de otra puerta. ¿Sí? He oído que no debate con personas que dicen que el Holocausto no pasó. Así es. Igual que no debato con personas que dicen que Elvis está vivo. Hablar con gente con la que se discrepa es democracia, ¿verdad? Es una cobardía no hablar con ellos. ¿Me estás llamando cobarde? Bueno... No, mira, yo no me lo planteo así. Se pueden tener opiniones sobre el Holocausto, se puede discutir por qué pasó y cómo pasó, pero lo que no haré será reunirme con alguien que diga que no pasó. Porque el Holocausto sí pasó. Y esto no es una opinión, es un hecho, y yo no discuto hechos. En su libro, ¿por qué se empeña en denigrar el trabajo de David Irving? Es un erudito. Ha descubierto fuentes primarias que nadie conocía. Bueno, mire, para serle sincera, no creo que le denigre. De hecho, apenas le dedico mi atención. No se merece que pierda mi tiempo con él. Sí. Sí, el caballero de ahí detrás. Profesora Lipstadt, permítame que le revele algo, profesora. Yo soy ese David Irving con el que ha sido tan irrespetuosa. Sí, ese soy yo. Y me sorprende que se crea capacitada para atacarme, dado que yo cuento con 30 años de experiencia en archivología y mis libros los han publicado las editoriales más importantes del mundo. Viking Press, William Morrow, E.P. Dutton. He de concluir que la razón por la que no se enfrenta a gente con la que discrepa es porque no puede. Y evita conocer hechos, señorita Lipstadt, que no encajan con sus opiniones. ¿Y bien?
¿Y bien? Señor Irving, no voy a debatir con usted ni aquí, ni ahora, ni nunca. De modo que haga el favor Hoy de la he oído sentarse. contar Y si quiere, mentiras váyase a estos hablar a chicos. otro lugar. Ahora no es el Pretende que momento. alumnos ingenuos crean que hay montones de documentos que demuestran el Holocausto. Incluso ha dicho que Hitler lo ordenó. Bien, llevo $1000 en el bolsillo. Sí, $1000. Y estoy dispuesto a dárselos a cualquiera que me enseñe un documento que demuestre que Hitler ordenó el exterminio de los Señor judíos. Irving, haga el favor Aquí de están, sentarse. Esto $1000. no es ninguna entrevista. Si quiere hablar, ¿Por qué hágalo les en dice otro a estos sitio, pero no estudiantes puede quién le hacerlo paga aquí, por ni escribir aquí, sus ni libros? ahora. ¿Quién se No cree hay que es? seguridad, de modo que le ruego Gracias, que haga el gracias, favor de gracias, sentarse. por todo el mundo. Siéntese, señor Irving. Usted Siéntese habla de o documentos. márchese. ¿Cree que Yo es? tengo aquí un Encárguese de documento. Basta ya. Es una déjelo. fotografía aérea de Auschwitz. ¡Ah! La señorita Lipstadt no solo no debate, llama a seguridad para impedir que yo debata. Déjelo, por favor. Siéntese. Está bien, si os interesa, os firmaré mis libros al acabar el acto. Mis libros son gratuitos. Id a por uno. La estrategia del negacionismo es evidente aquí. Aparece Irving en la conferencia de Lipstadt para decir que es ella la que está rehuyendo el debate, que no está dispuesta a contrastar sus afirmaciones con la negación que él está haciendo. Ella, sin embargo, presenta la postura completamente opuesta. Pensar que esto está en debate y en discusión sería desvirtuar el hecho mismo del Holocausto. Se puede hacer interpretaciones y hablar acerca de las consecuencias o factores que influyeron y tienen que ver con ello, pero no se pueden negar los hechos, dice Lipstadt. Vemos también esa dualidad que se da siempre en los revisionistas. O sea, por un lado, quieren el respeto del historiador. Ellos son académicos, gente seria, que ha profundizado en los temas, tiene documentos en los que se basa, pero al mismo tiempo quieren tener ese victimismo por el cual son silenciados, censurados, son la única voz que quedan y todos quieren ahogar interesadamente. Un razonamiento totalmente contradictorio, pero que siempre se da en todas estas figuras negacionistas. Incluso si se fijan el detalle de que él ofrece su libro gratuitamente, como en Internet puede encontrar todos los estudios y análisis y exámenes de la cuestión libremente, mientras que el lado académico lo que presenta son sus libros que tiene que comprar para poder estudiar y profundizar en ellos. Por lo que el gran público ahora en esta era de las redes sociales se ve contaminado, claro, por este tipo de revisionismo que está fácilmente a tu acceso bombardeándote y utilizando argumentos vacíos y baratos sin sentido histórico, como es, por ejemplo, el hecho de que apunta a Irving de dónde está el texto de Hitler que diga que hay que matar a los judíos. Ese texto no existe, ¿no? Como si realmente se pudiera analizar una cuestión histórica desde una forma semejante, diciendo dónde están los documentos, la foto, la evidencia que demuestra algo, como si es así como se hiciera la historia misma. Es así como nos describe el doctor Matteo Tomassini, un historiador de origen italiano que hay en la Universidad de Valladolid, cómo surge este revisionismo negacionista del Holocausto. El régimen nazi se alimentó, como bien sabemos, de una virulencia y de un odio ideológico que llevó al más absoluto paroxismo durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de aquel conflicto y tras las conferencias de Wannsee de 1942, se llevó a cabo la solución final, o sea, el genocidio sistemático de la población judía, que según las estimaciones oficiales alcanzó la cifra de 6 millones de individuos. No obstante, el Holocausto ha sido objeto de comentarios que en varios casos han dudado hasta llegar incluso a negar la existencia del mismo. El negacionismo de la Shoah empieza desde los mismos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes trataron de ocultar o destruir cualquier registro histórico que testimoniara los crímenes del nazismo, tal y como relataron además algunos sobrevivientes al ser obligados a destruir las cámaras de gas y los hornos crematorios. Tras la guerra, ese negacionismo hacia el Holocausto empezó a cobrar fuerza. Este hecho se explica en parte por la escasa difusión del material grabado por los aliados tras la liberación de los campos, pero también por el limitado impacto mediático de los juicios de Nuremberg, debido a los intereses geopolíticos del momento. Es extraño, por supuesto, que la historia se determine en un proceso judicial.
Esa no era la intención de Lipstadt, sino de su acusador, de Irving. Bueno, en realidad la litigada es la editorial, que es Penguin, la más importante todavía. Ella es una historiadora judía, neoyorquina, nacida el año 48, era de madre canadiense pero de padre alemán, y comienza a enseñar ya en los años 70. Publicó un conocido libro sobre el antisemitismo y la prensa estadounidense, el año 66, y el principal estudio que hace sobre la negación del Holocausto es del año 93, que es el que provoca la demanda de Irving. Lo que Lipstadt observa es que son los términos en los que se establece el debate los que dan legitimación o no a la negación de esos hechos. Y aquí está la cuestión en juego que maravillosamente esta película te presenta. No es tanto el fondo de Irving, no hay duda que es antisemita, evidentemente racista, pero como la película muestra, no es lo mismo ser antisemita que negar el Holocausto. Algo parecido ha hecho una reciente obra también que se ha representado tanto en España como en Inglaterra sobre el escritor británico Roald Dahl. Él también entró en una polémica parecida acerca del antisemitismo que tenía, pero se distinguía del sionismo en este caso que él estaba atacando de lo que podía ser el antisemitismo, aunque ambos se daban en la misma persona. Esto lo vemos, por supuesto, en el conflicto ahora con Palestina y Gaza de Israel, en el cual se mezclan también las dos cuestiones. Lo que la demanda intenta, por supuesto, es conseguir popularidad, la atención de los medios de comunicación y que se equipare la negación al registro histórico de lo ocurrido en Auschwitz. Por lo tanto, el negacionismo y la conspiranoia se va a concentrar siempre en Internet. Es donde va a encontrar más interés para su tesis, donde va a haber un público más libre de prejuicios académicos, pero en realidad más ignorante, más desinformado y por lo tanto más fácil de condicionar ante lo que ellos creen que es una conspiración judía en los gobiernos y en la prensa mundial. Otro exponente de un negacionismo de la primera hora podría ser el francés y colaboracionista Maurice Bordèche, que en su Nuremberg ou la Terre Promise expuso el supuesto complot y falsedades sobre el Holocausto. Un gran empuje a estas teorías lo facilitó el Institute for Historical Review, Instituto de Revisión Histórica, creado en 1978, una entidad que abogó por reunir a los principales exponentes del negacionismo moderno, editando publicaciones de dudosa cientificidad y claramente revisionistas. Entre sus principales exponentes encontramos los estadounidenses Arthur Booth, Bradley Smith, el francés Robert Faurisson, el alemán Ernst Zundel, el italiano Carlo Mattogno y el célebre británico David Irving, del que hablaremos a continuación. בלב שלם עד סוף הישועה תבוא מאמינים גם אם תתאר הדרך עם כל זה נקווה לה ביול בוקר שיזרעי. La tarea a la que se enfrenta tanto la historiadora como el equipo legal que le va a defender es realmente importante. Rachel Weisz interpreta aquí, teñida de rubio, por cierto, con marcado acento americano. La actriz británica realmente logras identificarte con el dilema en el que se enfrenta. Irving es hecho aquí por Timothy Spall, el actor británico que hace este papel huidizo, manipulador, que utiliza el derecho inglés para su interés. Y entre medio encontramos otro personaje, el ya fallecido Tom Wilkinson, que hace también del abogado que prepara el litigio. En el derecho británico, como van a explicar en la película,
hay una distinción entre aquellos que preparan la defensa y aquel que la lleva a cabo en ese momento en el proceso. Por un lado estaba Anthony Julius, que es el personaje que se va a presentar a continuación en los diálogos de la película, y luego vemos cómo en la visita a Auschwitz aparece también el ya fallecido Wilkinson, con el que tiene también la relación más interesante. Me imagino que habrá recibido nuestra carta. Por eso le llamo. Irving nos ha interpuesto una demanda en el Tribunal Superior porque no hemos retirado su libro. ¿El Tribunal Superior? De Londres, una demanda por difamación. Él afirma que forma parte de una conspiración a nivel mundial para acabar con su reputación como historiador. Que es de lo que vive. Ojalá fuera así. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues que usted nos diga si quiere pelea. La intención de Irving es evidente. Él quiere jugar el papel con el símil bíblico, diríamos, de David frente a Goliat. Él, que es el acusador, se quiere presentar ante los medios y la sociedad como si fuera la víctima, y es la historiadora la que estaría a juicio. Este es el atractivo, sin lugar a dudas, del relato de negación, denial. Vemos como la película puede tener una apariencia de producto televisivo al principio. Sin embargo, al volverla a ver, yo la vi por primera vez en las salas y ahora la he vuelto a ver en formato doméstico, veo una obra con una gran solidez. Tiene la interpretación teatral de la escuela tradicional británica. Tom Wilkinson es evidentemente un actor de teatro, pero también Rachel Weisz y Timothy Spall hacen papeles realmente muy impresionantes. Se suele decir que los actores estadounidenses, los americanos, suelen hacer de sí mismos, mientras que los ingleses representan personajes, que es lo que aquí ocurre. Una actriz británica como Rachel Weisz no tiene problema en hablar como una judía neoyorquina de Queens, ¿no? Mientras que no te acabas de creer el caso inverso, cuando intenta un actor de Hollywood imitar el acento británico y presentarse como inglés. Mucha de la naturalidad del llamado cine independiente americano no viene más que de intérpretes que hacen de sí mismos, o sea, no representan un personaje. La frialdad, sin embargo, de un actor británico como Wilkinson adquiere aquí una emoción extraordinaria. Es en momentos cuando el abogado está visitando aquí a esa susceptible Lipstadt en la habitación del hotel después de tantos desencuentros, ¿no? Uno percibe esa tensión, ¿no? El personaje de Spall es algo más plano, incluso secundario, como el letrado también que hace Andrew Scott, ¿no? Que roba la escena a Weisz algunas veces cuando aparece y que es el otro miembro del equipo legal que lleva este asunto, ¿no? El que es el principal titular es conocido por como vamos a escuchar, por haber defendido ni más ni menos que a Lady Di, a Diana de Gales en su caso de divorcio del príncipe Carlos. Pero él es apoyado, por un lado, en el profesor Richard Evans, que es el que va a presentar las evidencias, ¿no? Y hay un tercero en el equipo judicial, además de otras asistentes, ¿no? Que vemos cómo van conformando la argumentación, preparándose para lo que va a ser el momento clave de la película, que no le vamos a desvelar, puesto que no cometemos spoilers ni destripamos la historia en estos tratamientos cinematográficos. Página web de David Irving, Diario de un Radical. Universidad de Cal. El día en que conocí a Deborah Lipstadt, extracto del diario 1994. Fanfarronada sin sentido, me gritó. Acaba de contar una rotunda mentira. Ella farfullaba, gritando por el micrófono. Libro firmado por mí. Victoria total, venganza. Una multitud de 400 cabezas rapadas, neonazis y simpatizantes de grupos de extrema derecha. El historiador británico David Irving, hablando en alemán, arengó a los asistentes, diciéndoles que los alemanes ya no tenían por qué estar avergonzados de nada. Alabó al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, como héroe y mártir alemán. Nein, nein, nein! Man soll nicht gegen seine eigene Meinung denken! Según las pruebas que he visto, en Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas. Me
centro en Auschwitz porque es la nave capitana de la flota de la campaña del Holocausto. Si Auschwitz se hunde, y créanme, es un navío que hace aguas, toda la campaña del Holocausto queda en entredicho. En esta era que se ha llamado de la posverdad o de los hechos alternativos, encontramos que juega un papel fundamental Internet. Es el medio por el cual obtenemos la información hoy en día, incluso a través de la inteligencia artificial. Podemos examinar lo que se puede saber acerca de cualquier cuestión. Por lo tanto, vemos que el error que se produce en muchas personas es que si hay diferencias en estos datos o conocimientos es cuestión de opinión y que como todas las opiniones son respetables, tanto una como la otra, simplemente están apuntando a datos y evidencias distintas. El problema es que la verdad no se basa en impresiones personales, no es cuestión de opiniones o de ideas en particular. Y hay mucha información a la que podemos acceder por medio de Internet que simplemente no es verdadero conocimiento. Ya George Orwell, en su obra seminal del año 1984, como esa fecha que él imagina en que la verdad sea censurada, vemos que se suele confrontar con la visión de Aldous Huxley en Un mundo feliz, en la cual la verdad lo que se pasa es que se pierde en un mar de trivialidad. Yo creo que esto es lo que ocurre con Irving. Él niega frívolamente la realidad del Holocausto. Está claro que su motivación para la demanda era, por un lado, económica. Claro, estaba en una precaria situación, tenía un desprestigio como historiador, se le asociaba, como acaban de escuchar, con el movimiento neonazi, hablando en Alemania a fanáticos de extrema derecha, pero se quiere aprovechar de la particularidad que tiene el derecho británico, por el que en una acusación de difamación la carga de la prueba reside en la defensa, y quiere utilizarlo todo para su beneficio. Sigue una estrategia muy parecida a la que ocurrió con Gita Sereni cuando hubo una demanda de una recensión de un libro suyo en el diario Observer en Gran Bretaña. El mismo año, por cierto, del proceso de Lipstadt, que fue el año 96. Como observa en la película, el primer error fue aceptar que el caso fuera juzgado por un magistrado en vez de un jurado, que hubiera sido más fácil de manipular. No obstante, el juez no se deja llevar por el evidente racismo y antisemitismo de Irving. Separa los hechos de lo que es su visión personal, sus prejuicios y los errores de sus citas, de la motivación injuriosa que podía tener con ellas. La argumentación extensa del veredicto de este caso es todavía un excelente resumen, ¿no?, que podemos encontrar de los hechos indudables e históricos del Holocausto. He decidido que me enfrentaré a él. ¿Qué? ¿Por qué no pasas de él? 9 de cada 10 de estos casos ni llegan a juicio. Porque hay conciliación, pero yo no voy a pactar. Ese hombre es un embustero, tengo que desenmascararlo. Lo que no entiendo es por qué te ha elegido a ti. ¿Sabes qué creo yo? Que reúno 2 requisitos para David Irving. Soy mujer y soy judía. Mata 2 pájaros de un tiro. Rebate tu libro sobre el negacionismo, ¿no? Exacto. ¿Le mencionas en el libro? ¿Qué dices de él? Le llamé partidario de Hitler, que tergiversaba las pruebas para llegar a conclusiones históricamente insostenibles. Vale, pues mejor búscate un abogado. Adelante. Usted debe de ser Anthony Julius. Y usted, Deborah Lipstadt. Por favor. Gracias por haber venido hasta aquí. Es un placer. Así aprovecho para dar una conferencia. El antisemitismo en la poesía de T.S. Eliot. Sí, correcto. Tengo ganas de escucharle. ¿No le asusta enfrentarse a los peces gordos? Intento que no. De hecho, me preguntaba si es mi interés por el antisemitismo lo que ha hecho que se plantee que la represente. Lo cierto es que no. O si es por el tema Diana. No. Un conocido mío me dijo, necesitas un pitbull y en Inglaterra ese es Anthony Julius. Bien, vaya, un pitbull. Alguien que sea implacable en el tribunal. Lo siento, pero yo no litigo en el tribunal. Yo preparo el caso, no lo presento. En Gran Bretaña, un abogado prepara el caso y otro lo litiga. Y ha mencionado el tema Diana, no sé qué es. Diana es la princesa de Gales. Bueno, sí, eso lo sé. Pero no sé qué relación tiene usted con ella. No, es que Diana necesitaba divorciarse y yo la representé.
¿Usted la representó? Sí, sí. Creía que lo suyo eran las difamaciones. Y tiene razón, así se lo hice saber a Diana. Le dije, yo nunca he llevado un caso de divorcio. Y ella contestó, no pasa nada, yo nunca me he divorciado. Una mujer interesante. Débora, tengo que explicarle por qué Irving ha presentado el caso en Londres. Le he estado dando vueltas a eso. Muchas gracias. De nada. Es porque le beneficia. Aquí en Norteamérica, si te acusan de difamar a alguien, han de demostrar que lo que has dicho no es cierto. En el Reino Unido es al revés. ¿Debo demostrar que lo que digo es cierto? Así es. Pero yo soy la parte inocente. ¿Te acusan de algo y te toca a ti demostrar que se equivocan? Eso es antinatural. En Estados Unidos existe la presunción de inocencia. Sí, en el Reino Unido no. Es peliagudo, ¿eh? Dígame, ¿qué sabe del señor Irving? Me he leído todo lo que ha escrito y sé algo de su vida personal. Su padre le abandonó a los 4 años, se prendó de Hitler a los 8, su hermano decía que recorría los edificios de Londres bombardeados por los alemanes gritando Heil Hitler, es autodidacta y muy orgulloso de ello. Aprendió alemán trabajando en una fábrica. Dicen que lo domina. ¿Y el suyo qué tal? Suficiente. Quiere estar en misa y repicando. Quiere ser el disidente brillante, el provocador que llega y reinventa la Segunda Guerra Mundial, pero también quiere respeto, el respeto de sus camaradas en el club. Inglaterra es un club, Débora, y quiere ser miembro de él. Pero es antisemita. Le sorprendería saber a cuántos historiadores eso les parece una nimiedad. Le consideran un buen analista que ve las cosas desde el prisma de Hitler. No es una nimiedad. Es la base de todo cuanto piensa y hace. Así es. Es un mentiroso y un falsificador de la historia. Y podemos desenmascararle. Mi madre me llamó Débora. Ya sabe lo que significa. Líder, defensora de su pueblo, guerrera. Esperaban mucho de mí cuando era niña. Mi madre me decía que me aguardaba algo grande, que yo había sido escogida, que era la elegida. Pues aquí estoy. La sobriedad británica de la película la hace tremendamente didáctica, la manera en que acaban de escuchar cómo funciona el sistema del derecho británico, a diferencia del estadounidense, siendo ambos anglosajones, es muy clara. Por un lado, no es lo mismo la figura de un abogado en un caso que en otro, es diferente el litigante que actúa en el proceso que el que prepara todo ello, pero además la presunción de inocencia, un tema clave siempre en las diferentes perspectivas del derecho. Describe muy bien también tanto la psicología como las motivaciones del personaje de Irving y también algo de lo sorprendente que es este abogado Anthony Julius, conocido por la defensa de Lady Di en el proceso de divorcio del príncipe Carlos, lo que, según asegura Lipstadt, no tuvo nada que ver con su decisión de que fuera él quien la defendiera. En el derecho americano es muy habitual además el llegar a un compromiso, a un acuerdo. Lo ven que cuando hay cualquier acusación o escándalos, se deja de hablar de ello por medio de un acuerdo de ambas partes. Eso no quiere decir que uno esté intentando ocultar lo que el otro quiere poner en evidencia. Es la manera en que en Estados Unidos suelen tratar estas cuestiones que tienen gran repercusión social y mediática, que pueden convertirse fácilmente en manipuladora de los hechos. En el medio británico vemos, sin embargo, que la cuestión va a cómo llevar a proceso algo que no debería en principio estar en juicio, que es la realidad o no del Holocausto. Y cómo esto es lo que Irving pretende, ni más ni menos, en su acusación de haber sido injuriado por el libro de Lipstadt. Así es como el historiador de origen italiano Matteo Tomasini en la Universidad de Valladolid nos habla de la base del negacionismo que encontramos hoy en día. La base del negacionismo del Institute for Historical Review es sin duda reflejada por la tesis defendida por la historiadora Nadine Fresco, quien afirmó que el negacionismo de la Shoah es simplemente la expresión más contemporánea de antisemitismo. Al respecto, han sido numerosas las acusaciones que han sido dirigidas a esta entidad,
tras quedar en evidencia la cercanía de algunos de sus exponentes, sobre todo los estadounidenses, a líneas ideológicas cercanas al neofascismo y teorías antisemitas. Sin duda, David Irving se ha convertido en la cara más visible del negacionismo sobre el Holocausto, siendo sus publicaciones y declaraciones objeto de numerosos enfrentamientos judiciales. A raíz de la publicación de su La guerra de Hitler, fue condenado a varios años de prisión, siendo acusado de alterar y manipular deliberadamente la evidencia histórica del Holocausto. Ha sido tachado reiteradamente de antisemita, racista, extremista y simpatizante del nazismo, siendo todavía autor prolífico, como lo demuestra su última obra, Vengedabt, traducible como Perseguido, que bien indica su intención de seguir con ese proselitismo revisionista. Siendo el caso de Irving el más mediático, a partir de los años 80, numerosos países han aprobado leyes que criminalizan la negación del Holocausto, como son los casos de Alemania, Francia o Israel, siendo sin embargo los Estados Unidos, entre otros, desprovistos de dicha legislación. De hecho, algunos países europeos, entre los cuales figura también España, no castigan oficialmente el negacionismo, pero sí han activado reformas del Código Penal para identificar y bloquear afirmaciones cercanas o en defensa de esas ideas. En la actualidad, las teorías negacionistas sobre el Holocausto no han desaparecido, sino perviven en el debate público. A menudo vinculadas a las teorías conspirativas, han adquirido una perspectiva marcadamente política, con la intención de desprestigiar el Estado de Israel. No hace mucho tiempo, el expresidente iraní Ahmadinejad afirmó que la Shoah, y cito textualmente, es una leyenda fabricada y promovida para proteger a Israel, algo que reiteró el actual líder Khamenei, añadiendo que se trata de un evento cuya realidad es incierta. Finalmente, más allá de todo esto, persiste el peligro de la desinformación mediática, que en los últimos años ha adquirido fuerza gracias a Internet y especialmente al fenómeno de las redes sociales. La mitad de la película lo constituye el juicio en sí mismo. No vamos a llegar a ella para no desvelarles lo que ocurrió. Lo que vamos a quedarnos ahora es en la emotiva visita al campo de Auschwitz. Esto está en Polonia, cerca de Cracovia, donde todavía se pueden encontrar no reconstruidas, sino los restos de lo que fue el campo de exterminio. La visita tiene un lugar clave en la película porque no solamente van a enfrentarse allí al problema de las evidencias forensicas que presentaba el juicio, sino la relación que tiene el personaje que interpreta a este abogado que trata más fríamente la cuestión que Lipstadt, y la relación tensa que se produce en la visita de ambos a Polonia. Bien, entonces veamos los planos, Homer. Quiero que entiendan la magnitud de la operación. Lo que vemos aquí es una de las máquinas de matar más eficaces de la historia. Sí, ya sabemos lo que es. Demostrarlo es lo que nos interesa. No venimos de peregrinación, sino a preparar un caso. Bien. Estos son los restos del crematorio 2. Los alemanes demolieron los edificios deliberadamente en otoño de 1944 para destruir las pruebas de lo que hicieron aquí. Los volvieron a dinamitar una semana después de acabar la guerra. Estas escaleras llevaban a la sala donde se desvestían. Los dibujos de Oller, por favor. David Oller fue un artista francés, un superviviente. Consiguió dibujar muchas cosas de las que vio aquí. Hizo un dibujo de esta misma estructura. Estos son los escalones en el dibujo. Después los llevaban por aquí. Pasaban por un cartel que decía "a las duchas", hasta entrar en la cámara de gas. Aquí. Miren por dónde pisan, por favor. Esto es un santuario. Ahora nos encontramos en lo que queda de la cámara de gas en sí. Esto era el tejado. La cámara estaba justo aquí, bajo nuestros pies.
Cerraban las puertas y echaban cristales de cianuro. Ciclón B a través de agujeros en el tejado. 1, 2, 3, 4. La imagen invernal, oscura y tremendamente evocativa que vemos de Auschwitz corresponde a la realidad del campo en la actualidad. Los rodajes en estos lugares están prohibidos cuando se trata de la reconstrucción de los hechos históricos. Sin embargo, cuando se trata de una visita en el presente, hay autorizaciones que se pueden conseguir para rodar en los campos nazis. La reciente película, por ejemplo, que hizo Jesse Eisenberg, un actor de origen judío que se ha hecho polaco, además, nacionalidad, a raíz de hacer esta película sobre dos primos judíos que hacen esta especie de turismo del Holocausto, que se llama Un dolor real, en Argentina, México y Uruguay, y aquí se conoce con el título original de A Real Pain. Te muestra cómo ellos rodaron también lo que sería la visita en el presente de uno de estos campos. Si han tenido la oportunidad alguna vez de visitar los campos, se habrán dado cuenta de lo tremendamente impresionante que es poder estar en el mismo escenario de estos hechos. La película además te quiere mostrar la tensión y contradicción que hay entre la tragedia y la agonía de lo que allí ocurrió con la frialdad con la que un equipo forénsico y judicial tiene que buscar los argumentos para demostrar la realidad de todo ello. Y este es el momento también en el que el personaje de Tom Wilkinson, ya fallecido gran actor de teatro británico, entra en ese choque con el personaje que interpreta la actriz británica Rachel Weisz como la historiadora Deborah Lipstadt. Ahí están las cámaras de fumigación. El tifus era un problema muy grave en el campo y trataban de eliminar los piojos que lo transmitían. Eso es lo que nos interesa. Tenemos que hablar de Leuchta. Sí, ahora llego a Leuchta. Bien. En este edificio se fumigaba la ropa de los prisioneros. Para ello también usaban Ciclón B, para matar los piojos. ¿Eso lo sabemos? Sí. ¿Seguro? ¿Tiene pruebas? No podemos dar nada por hecho. Necesito pruebas. Puedo enseñarle pruebas. Sin embargo, en febrero de 1988, un negacionista del Holocausto llamado Ernst Zundel mandó a Fred Leuchta, un ingeniero americano y supuesto experto en ejecuciones, a buscar en distintas partes del campo pruebas de gas venenoso en el enladrillado. Restos de ácido cianhídrico, HCN. Las manchas azules aquí. ¿Dónde queda la verdad después de Auschwitz? Si es cierto que no tenemos fotos de esos judíos, claro, en las cámaras de gas, y solamente el testimonio de personas y las evidencias de este escenario en que la realidad de la maldad humana, sin embargo, se ha hecho tan patente. Es así como la propia Deborah Lipstadt nos muestra lo que fue para ella el choque de enfrentarse a esa búsqueda de evidencias que servirán de testimonio forénsico, judicial, para el proceso en el cual estaba envuelto. Así ella misma recuerda también sus choques y cruces con el propio abogado que preparaba el litigio y que hacía un poco el juego de abogado del diablo, intentando forzar los argumentos de ella para encontrar la verdad de esa realidad de lo que había ocurrido. I went to Auschwitz with my barrister, not my solicitor, with Richard Rampton, the person who was going to do the questioning and present the case. Fui a Auschwitz con mi abogado litigante, el que iba a defender el caso ante el tribunal, no el que lo preparaba en el despacho, Richard Rampton, que era quien iba a interrogar y a presentar el caso en la sala, junto con algunos de los otros abogados y con uno de nuestros peritos. Fue una visita distinta a todas las que había hecho antes y a todas las que he hecho después. Fue un viaje forense. No estábamos allí, como dijo Richard Rampton nada más llegar, para rendir homenaje.
Este no es un viaje para conmemorar, es un viaje forense. Para mí fue muy duro, porque aunque sabía que estábamos allí por trabajo, no habíamos ido a rendir tributo a los supervivientes ni a las víctimas. And it was very hard for me, because while I knew we were there on business, we weren't there to pay tribute to the survivors or things like that, or the Fue victims. muy duro también, porque en aquel momento yo apenas conocía a Richard Rampton. Pensaba que estaba siendo muy frío y muy de abogado, cuestionando la existencia del Holocausto y cosas por el estilo. Entendí completamente mal lo que estaba haciendo. Resultó ser un representante extraordinario. Durante su alegato final en la sala, y voy directa a ese momento del juicio, mientras lo pronunciaba, estaba de pie tras un pequeño atril y no dejaba de volverse hacia la galería del público mientras hablaba, dirigiéndose al juez para concluir. Le dije: «Richard, no parabas de mirar hacia la galería. ¿Buscabas a alguien?» Porque yo sabía que su mujer y sus hijos estaban allí. Y me contestó: «No. Sabía que había muchos supervivientes entre el público y quería rendirles homenaje, porque todo esto ha sido durísimo para ellos». Así que fue, de verdad, una época muy dura. Mi relación con él pasó por todos los registros posibles. La sobriedad de negación nos muestra la importancia de considerar seriamente el problema de la verdad. Su preocupación por el método nos muestra que no basta con decir que hay pruebas para afirmar ciertas cosas. Muchos echan en falta esa catarsis emocional al final de una historia, pero la verdad no es cuestión de fuegos de artificio. Como Jesús nos invita al considerar la verdad de quién es Él. Hay que examinar la Escritura para descubrir quién es Él, dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículo 31 al 47. La verdad, por lo tanto, la descubrimos también por el testimonio que ha dejado de Cristo Jesús. Y, sin duda, ese rescate suyo en la cruz por su muerte nos muestra que la única esperanza que tenemos en este mundo lleno de sufrimiento e injusticia es la forma en cómo se unen en el Calvario, que nos anuncia que la verdad y la justicia finalmente triunfará en esa resurrección que nos muestra que lo que sufrimos no es consecuencia de nuestro mal, como dice la reencarnación, sino que la resurrección nos anuncia el triunfo moral de la justicia, que finalmente tendrá la última palabra. Igual que el justo Job padece inocentemente, así también el justo murió por los injustos, tomando nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad que Jesús nos dice que nos hace libres. Es duro despertar de un sueño, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. Y eso es lo que hacemos aquí en El Sueño se ha acabado. Puede escuchar los programas cada fin de semana en Dynamic Radio, donde se emite en vivo. Pero también luego he subido el programa como podcast en plataformas donde puede escucharlo en el momento que usted disponga. Con especial buen sonido, lo encontrará en la plataforma que tiene también la emisora de Dynamic Radio en SoundCloud. En Spotify no solamente hay música, también hay muchos podcasts, incluido el nuestro, que puede encontrarlo con el nombre del programa también de El Pulso de la Vida. En ese mismo nombre lo puede hallar también junto a tantos podcasts en castellano que hay en la plataforma que se llama iVoox. En formato de audio lo encontrará también en el canal audiovisual de YouTube. Junto a tantos vídeos también está nuestro programa El Sueño se ha acabado como El Pulso de la Vida. Y si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn.
Daniel Panduro ha sido el encargado no solamente de hacer la música que suena en el programa, sino también el sonido y la realización técnica ha estado a su cargo. Y el comentario es de José de Segovia, quien les habla. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamic Radio y les esperamos en nuestro próximo programa de El sueño se ha acabado.